A ver, ¿qué otro ejercicio podemos hacer? Que los de abajo son como más de lo mismo. Esto literalmente es igualar las cargas. Voy a copiar un ejercicio para acá. Tengo litio más, y ahí ya me indica, y tengo que llegar a litio sin carga. Entonces, aquí en la química, en estos ejercicios, es todo lo contrario. Si yo tengo un más acá arriba, quiere decir que perdí electrones. Entonces, si perdí un electrón y yo tengo que tener acá carga cero o carga neutra, ¿qué voy a hacer yo? Como aquí técnicamente tengo un -1 en carga, yo le voy a sumar un electrón. No, ese -1 las va a confundir. Mejor lo dejo así. Es que los electrones son negativos, pero para que me entiendan, ese más quiere decir que yo perdí carga. Entonces, como perdí carga, yo le sumo la carga acá con electrón para que quede el litio en cero. Si lo quieren ver con los estados de oxidación, aquí el litio tiene un estado de oxidación de +1, este electrón sería -1, y como acá tengo el litio cero, ¿cierto? Neutro. A ver, otro ejercicio, el de abajo. El magnesio. Tengo el magnesio 2 más, y tengo que llegar al magnesio que es neutro. El +2 que me indica que perdí 2 electrones. Si perdí 2 electrones, yo se los voy a sumar para poder llegar a la carga cero. ¿Ya? Ahora hagamos uno con el efecto contrario. La letra E. Tengo 2 bromo negativo. Y aquí tengo el bromo. Ya, en este caso es todo lo contrario. Ya, el menos aquí me va a indicar que yo a mi resultado, que yo para mi resultado gané electrones. Como tengo 2 bromos, quiere decir que gané 2 electrones. Entonces, como gané electrones, no los puedo poner dentro de mis reactantes, sino que yo lo obtengo como un resultado. Entonces, le sumo aquí mis 2 electrones que me gané. ¿Se entiende? ¿Y se entiende? Ya, pues. Entonces, acá. Ay. La 7 dice, dadas las siguientes semireacciones, indique si se trata de una reducción o de una oxidación. Ya. Las reacciones de oxidación, aquí yo lo puse al revés, parece. Sí, ya. Que dependen en realidad cómo se lo tomen. Porque yo le puse ya las de oxidación pierden electrones porque lo puse como producto. ¿Vale? Pero las reacciones de oxidación, si se dan cuenta, siempre en los productos van a tener electrones. Entonces, aquí podemos como concluir que las reacciones
de oxidación siempre van a tener como resultado electrones en los productos. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo vea electrones en el lado derecho de la reacción, es una reacción de oxidación. Entonces, técnicamente, la reacción que yo tengo acá arriba, como tengo electrones en los productos, se trata de una reacción de oxidación. Distinto es una reacción de reducción donde yo voy a como a perder electrones en los reactantes. Entonces, siempre voy a tener electrones en los reactantes. ¿Ya? Entonces, cuando tengo electrones en los productos, es una reacción de oxidación. Cuando tengo los electrones en los reactantes, es una reacción de reducción. Acá voy repasando un poquito así como de todos los ejercicios 1 o 2. Ya. Voy a copiar. Y aquí yo creo que voy a elegir otro color que se vea un poco más en sus pantallas. Ahí sí. Ya. ZN más 2 a 1 ZN 2 más 2. Ay. Ya. Entonces me dice, para las siguientes reacciones, indique el agente reductor y el agente oxidante. El agente, ya, los agentes, primero que todo, siempre van a estar en los reactantes. Yo no puedo tener ni un agente reductor ni un agente oxidante dentro de los productos. O sea, sí o sí, en mi lado izquierdo de la reacción voy a tener a mi agente oxidante y a mi agente reductor. Mi agente oxidante va a ser la especie que se reduce. Esto de lo que es como reacciones de óxido-reducción son como bien complejas en el sentido de que casi todo el rato es como lo contrario a lo que me están preguntando. El agente oxidante es la especie que se reduce y el agente reductor es la especie que se oxida. El que se reduce, aquí es según su nombre ya, el que se reduce disminuye el estado de oxidación, o sea, la carga que tiene. Y el que se oxida, todo lo contrario, aumenta el estado de oxidación. Y entonces, ese es como el mini resumen. Los agentes van a estar en el lado izquierdo de la reacción. El agente oxidante es el que se reduce y como se reduce, su estado de oxidación también se reduce, también disminuye. En cambio, el agente reductor, como se oxida, aumenta su estado de oxidación. Entonces, ahora vamos a calcular. Mi estado de oxidación, en este caso para, no sé qué es ZN, no sé qué elemento será. A ver, voy a buscarlo, solo para no quedar como mala tutora. Ya, es el zinc.
Pensé que el zinc era otro, era otra letra, perdónenme. Ya. En este caso, el zinc, como no tiene ninguna carga acá arriba, va a ser un estado de oxidación cero. Ay, aquí me faltó un más. Ahí sí. Ya. Aquí el... No, este no es el argón. Ya estoy probando jugo. Ya, era la plata. Yo estaba confundida. El AU es el oro y el AG es la plata. Ya. En este caso, la plata, como tiene carga más, va a tener una carga de más 1. Pero como tengo 2, va a tener un estado de oxidación de más 2. Luego, el zinc dentro de mis productos va a tener un estado de oxidación de más 2, ¿cierto? Porque tengo aquí un más 2. Y la plata, si se fijan, no tiene estado de oxidación acá arriba. Eso quiere decir que está en estado neutro y mi estado neutro es 0. Ya, ahí estamos. Entonces, el zinc al principio tiene un estado de oxidación de 0 y al final de la reacción tiene un estado de oxidación de más 2. Luego, la plata al inicio de la reacción tiene un estado de oxidación de más 2 y al final de la reacción tiene un estado de más 0, o sea, de 0, perdón. Entonces, el zinc aumenta su estado de oxidación. Que aumenta su estado de oxidación es la especie que se oxida. Y si es la especie que se oxida, el zinc es mi agente reductor. En cambio, la plata disminuye porque pasa de tener un estado de oxidación de más 2 a tener un estado de oxidación de 0. Entonces, como pasa de 2 a 0, disminuye su estado de oxidación. Como disminuye, es la especie que se reduce y al ser la especie que se reduce, es el agente oxidante de la reacción. Entonces, cuando me preguntan cuál es mi agente oxidante, pongo el reactante, chicos. Yo no puedo poner el producto como agente. Acuérdense que los agentes siempre, ya sea reductor o oxidante, siempre van a estar al lado izquierdo de la reacción. Entonces, en este caso, mi agente oxidante es este y mi agente reductor es este. Y al poner el agente, yo pongo todo esto. No pongo solamente AG y listo. Ya tengo que poner la carga, todo. ¿Sí? Supongo que ese silencio es un sí. Ya, voy a continuar. Ya, voy a hacer el... Se me desconectó de nuevo el... Ya, ahí sí. Ya, estaba que iba a hacer el ejercicio 2. HNO3 más HNO más I2 más
H2O. Ya. Entonces, tengo que ver mis estados de oxidación de cada elemento. Creo que para este voy a elegir otro color, uno que sea como más vistoso. Ya. Mi estado de oxidación del hidrógeno es +1. ¿Por qué es +1? Porque está en el grupo de los alcalinos que se encuentran en el grupo 1A de la tabla periódica. Entonces, tiene un estado de oxidación de +1. El oxígeno va a tener un estado de oxidación de -2. ¿Por qué -2? Porque estoy viendo aquí una molécula normal, no es un peróxido, entonces toma el estado de oxidación de -2. Entonces yo necesito saber el estado de oxidación del nitrógeno. Entonces vamos a hacer aquí una mini reacción. Tengo un hidrógeno, desconozco el estado de oxidación del nitrógeno y tengo 3 oxígenos, entonces 3 por -2, y eso es igual a 0 porque mi molécula no tiene carga. Entonces 3 por -2 me da -6, esto es igual a X, y voy a pasar el +1 al otro lado, que pasa como -1. Me queda que X va a ser igual a -1 más 6, ¿cierto? Porque como tengo al -6 acá, pasa sumando al otro lado. X y -1 más 6 me da 5. Entonces, el estado de oxidación del nitrógeno es +5. Continuamos. El estado de oxidación del hidrógeno, acuérdense, siempre, siempre, y el único estado de oxidación que tiene el hidrógeno es 1. Entonces, como tengo una molécula neutra, ¿cierto? No tiene carga, este va a ser -1. Que -1 o +1 me da 0, o +1 menos 1 me da 0. Continúo. El oxígeno tiene un estado de oxidación de -2. Como mi molécula no tiene carga, mi molécula va a estar neutra, entonces el nitrógeno toma el estado de oxidación de +2. Esta molécula está neutra, no tiene carga, entonces 0. El estado de oxidación del hidrógeno siempre es +1 y el estado de oxidación del oxígeno es -2. Esta molécula, ojo, está neutra porque yo tengo 2 de estas. Entonces al tener 2 de esas, tengo una carga +2. Y +2 con -2 me da 0. Ya. Ahora tengo que ver, como de manera consistente, cuál aumenta o disminuye su estado de oxidación. En la molécula 1, el HNO3, el estado de oxidación del hidrógeno siempre va a ser +1. El estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2. Entonces, el que tengo que mirar yo si cambia, si aumenta o disminuye, es el del nitrógeno. Acá, el hidrógeno siempre va a tener carga +1. Entonces, el que tengo que mirar yo si aumenta o disminuye es este. Entonces, ahora en mis resultados, en mis productos, busco el estado de oxidación del nitrógeno es +2 en mis productos. Y el estado de oxidación de la I es 0. Entonces, miro acá. En el caso de el nitrógeno, pasé de +5 a +2. Y en el caso de la I, pasé de -1 a 0. Entonces, el N disminuye su estado de oxidación.
Si disminuye el estado de oxidación, es la especie que se reduce. Y si es la especie que se reduce, es el agente oxidante. Acá, como aumentó su estado de oxidación, es la especie que se oxida. Y como es la especie que se oxida, estamos hablando del agente reductor. Y ojo aquí, cuando yo hablo del agente reductor, hablo de toda la molécula. ¿Ya? O sea, claramente la especie que se redujo en este caso fue el nitrógeno, ¿cierto? Esa es la especie que se reduce. Pero si me preguntan, ¿cuál es mi agente oxidante? Es todo esto. Ese es mi agente oxidante. Ahora, si me preguntan, ¿cuál es la especie que se reduce? La especie que se reduce es el nitrógeno. ¿Ya? Es ahí la diferencia entre el agente y la especie. Si me hablan, no sé, la especie que se oxida, en ese caso estoy hablando de la I solita. Esta es la especie que se oxida. Ahora, si me preguntan por el agente reductor, es todo esto. Todo. ¿Se entiende, chicas? Yo no entendí bien porque el HI era el agente reductor. ¿Eso no entendiste? No alcancé a escuchar bien. No, o sea, no lo entendí bien. O sea, por descarte, Ya, obvio que es como el agente reductor, pero no entendí bien cómo con los numeritos y todo. claro. Ya, mira. El estado de oxidación del HI, el H yo lo omito porque siempre va a tener estado de oxidación de +1, el H solito. Entonces como que no le tomo mayor importancia y miro la I. El estado de oxidación de la I pasó de -1 a 0. Y 0 es mayor que el -1. Entonces aumentó su estado de oxidación. Como aumenta su estado de oxidación, estamos hablando de que la I es la especie, aquí me faltó la I, es la especie que se oxida. Y la molécula que contiene la especie que se oxida es el agente reductor. Lo mismo pasaba acá. Y ya, mira, aquí yo pasé del 0 al +2, ¿cierto? Aumentó, como puse aquí, aumentó mi estado de oxidación. Como aumentó el estado de oxidación, estoy hablando yo de que esa es mi especie que se oxidó. Y la molécula que contiene la especie que se oxida corresponde al agente reductor. Ahí sí, Sí, sí entendí. Gracias. ya, pis. Ya, voy a hacer el 9. Ya, es tremendo cálculo esto. O sea, me refiero, son muchos componentes. R2 o 7.
entre estos dos menos, más 3SO3, 2 menos, más 8 hidrógenos. Hoy creo que lo escribí muy grande. Sí, lo escribí muy grande. Sí. Y esto es igual a 2 con 3 más 3HSO4 menos. Hoy de nuevo no me va a alcanzar. Ay, soy la peor. Quizás lo puse muy acá. Y más 4H2O. No, no me alcanzó. A ver, correcto. Ese va con un menos. Tuki, tuki, tuki. Ya. Tengo que completar esa tablita donde debo poner el agente que se oxida, el agente reductor, el elemento que se reduce, los estados de oxidación y las semireacciones. Ya que al final es todo lo que estábamos haciendo anteriormente, solo que esta tabla especifica qué es lo que debo poner. Ya, comenzamos. El estado de oxidación del oxígeno siempre, voy a ponerlo arriba, siempre va a ser -2. Y en este caso, mi molécula tiene carga. Entonces la suma de todas las cargas de esta molécula va a ser -2. Yo supongamos que desconozco la carga del cromo, entonces la voy a calcular. Ya será que un mini cálculo. Tengo 2 cromos, o sea, 2X porque no me sé su estado de oxidación, más 7 oxígenos multiplicado por su carga. Y la suma de todas esas cargas me va a dar -2. Ya. Entonces, bajo mi 2X, 7 por -2 me da -14. Y eso es igual a -2. 2X menos 2, como tengo -14, pasa al otro lado como +14. Oh, se quedó pegado lo que estoy proyectando. Debe ser donde se me cayó el internet. Ya, ahí cargo. Ya, -2, tengo el 14 negativo, pasa al otro lado positivo. Entonces me queda como X -2 más 14 es igual a 12 dividido en 2. Porque como el 2 estaba multiplicando X, pasa a dividir. Entonces obtengo que mi X va a ser igual a 6. Por lo tanto, el estado de oxidación del cromo va a ser +6. Continúo. Mi estado de oxidación del oxígeno es -2. El del sulfuro no tengo idea cuál es, así que lo voy a calcular de nuevo. Tuki, tuki. Ya, S3 para esta reacción lo voy a omitir, porque solamente S3 multiplica todo esto, entonces realmente da lo mismo cuando está adelante. Entonces, tengo un sulfuro más 3 oxígenos multiplicado por -2
Y la suma de todas estas cargas me tiene que dar menos 2, ¿cierto? Porque esa es la carga que tiene mi molécula. Entonces me queda X más 3 por 2 son menos 6, menos 2. Me queda entonces que X va a ser igual a menos 2 más 6. X va a ser igual a 4. Entonces el estado de oxidación del sulfuro va a ser igual a 4. El estado de oxidación del hidrógeno, acuérdense que como tiene carga aquí, va a ser más 1. El del cromo, como tiene carga y no está acompañado de nada más, su estado de oxidación va a ser más 3. Continúo. El estado de oxidación del hidrógeno es más 1. El estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Entonces voy a calcular el del sulfuro. Acuérdense, yo ya lo calculé anteriormente, pero muchas especies tienen estados de oxidación diferentes dependiendo de los elementos que lo rodean. Entonces yo no puedo volver a repetir el estado de oxidación anterior, sino que tengo que calcularlo de nuevo. Entonces tengo un hidrógeno, le sumo el sulfuro, tengo solo uno, más 4 por menos 2, ¿cierto? De los 4 oxígenos. Y mi molécula tiene carga, entonces va a ser igual a menos 1. Y ya, más 1, más X, más 4 por menos 2 me da menos 8. Y esto va a ser igual a menos 1. X va a ser igual a menos 1. Como tengo menos 8 va a pasar como más 8. Y como tengo al otro lado más 1 va a pasar como menos 1. Entonces, eh, menos 1 más 8 me da 7 y 7 menos 1 me da 6. Entonces mi estado de oxidación del sulfuro va a ser 6. Y nuevamente aquí tenemos el hidrógeno que va a ser más 1 y el oxígeno que va a ser menos 2. Ya. Ahora tenemos que analizar toda la reacción. Voy a ir destacando acá. El cromo, voy a ir como ir tratando cuáles son como las especies que calculé. El cromo no lo conocía, así que lo voy a destacar. El sulfuro tampoco lo sabía, así que lo vamos a destacar. Y el hidrógeno ya me lo sabía. Así que vamos a mirar al otro lado de la reacción. ¿Qué estado de oxidación tiene el cromo? Pueden ver acá que tiene un estado de oxidación de más 3. Y el sulfuro tiene un estado de oxidación de 6. Entonces, el cromo pasó de más 6 a menos 3. Uy, me quedó una línea gigante. Y el sulfuro pasó de 4 a 6. Entonces, del más 6 al más 3, yo disminuí, voy a poner acá, disminuí mi estado de oxidación. Si disminuyó mi estado de oxidación, corresponde al elemento que se reduce. Y
la molécula que contiene la especie que se reduce corresponde al agente oxidante. Es como todo un trabalenguas. Luego, tenemos el sulfuro. Pasó de 4 a 6. ¿Cierto? De 4 a 6 quiere decir que aumentó el estado de oxidación. Si aumentó el estado de oxidación, quiere decir que ese elemento se oxidó. Y la molécula que contiene el elemento que se oxidó corresponde al agente reductor. Entonces, vamos a completar aquí la tablita. Lo voy a poner aquí hacia el lado. Mi agente oxidante, acuérdense que los agentes oxidantes siempre se encuentran al lado izquierdo de la reacción. Entonces yo los voy a encontrar a este lado. En este lado encuentro yo los agentes. Entonces, mi agente oxidante va a ser el que contiene el elemento que se reduce. ¿Cuál se reducía? El cromo. Entonces mi agente oxidante es Cr2O7 2 menos. Ya, acuérdense, cuando yo pongo el agente es todo. El agente reductor va a corresponder al que contiene el elemento que se oxidó. Es decir, el elemento que aumentó su estado de oxidación. Como nos pudimos dar cuenta, el que aumentó el estado de oxidación era el sulfuro. Y la especie que contiene el sulfuro dentro de los reactantes es el SO3 2 menos. Luego, me pide el elemento que se reduce. Cuando me pregunta por el elemento que se reduce, es simplemente el elemento que disminuyó su estado de oxidación. Y el elemento que redujo su estado de oxidación es el cromo. Así, solito. Después, el elemento que se oxidó es el elemento que aumentó su estado de oxidación. Y el que aumentó su estado de oxidación fue el sulfuro. Que acuérdense, es el elemento. Como es el elemento, es solo la letra. ¿Ya? Por eso es la tabla periódica de los elementos. ¿Ya? Literal, como lo muestra la tabla periódica. Ya, luego me pregunta el estado de oxidación inicial y el estado de oxidación final. Los voy a poner acá al lado. El inicial del cromo era +6 y del +6 pasó a +3. Del sulfuro partió con un +4 y del +4 pasó a un +6. Finalmente, en el último cuadro de la guía, me pide poner la semireacción de reducción. O sea, es lo que destaqué, como en colores, lo amarillo y lo celeste, pero incluyendo toda la molécula. Entonces, voy a poner semi-red de semireacción de reducción. Es la que contiene el cromo, porque contiene el elemento que se reduce. Aquí no se confundan con lo del agente oxidante y que esa va a ser la especie que se oxidó, no. Ya la semireacción de reducción
es la que contiene el elemento que se redujo. Entonces sería tucu, tucu, tu. No, era al revés, lo expliqué al revés. Lo dije al revés. La semireacción de reducción es la que contiene el agente oxidante. Ah, sí, pues, lo dije bien. Sí, Ay, me confundí de letra nomás. Sí, pues, la semireacción de reducción es la que contiene el agente oxidante y el elemento que se reduce. Entonces sería, no sé por qué me confundí, Cr2O7 - 2. Y de ese yo paso al 2Cr+3. Y la semireacción de oxidación corresponde a la que contiene el agente reductor, es decir, la que contiene el agente que se oxida. El agente reductor era el SO3, 2 y de ese yo paso al 3HSO4-. Y ahí tengo todo mi cuadrito completo. ¿Se entendió, chicas? Sí, se entendió súper bien. Ya. Entonces, estamos en la hora. Voy a dejar de grabar. Ay, pensé que no estaba grabando.